Por otro lado, se ha encontrado que aquellas empresas que tienen competencias en cambio organizacional son más probables de implementar este tipo de cambios. Se ha encontrado que aquellas empresas que tienen mayor competencias organizacionales en temas de gestión de procesos son más probables a adoptar el desarrollo sostenible. Se ha encontrado también que aquellas empresas que tienen usualmente oficinas de proyectos son más probables a adoptar el desarrollo sostenible, porque evidentemente en el core del desarrollo sostenible está el definir un portafolio de proyectos y definir una agenda de implementación de dichos proyectos a largo plazo. Entonces, evidentemente, aquellas empresas que tienen experiencia haciendo proyectos, se les facilita la implementación porque es algo cotidiano para ellos. Y luego está el tema de inteligencia de stakeholders, es decir, aquellas empresas que tienen establecidos que tienen establecidos mecanismos de diálogos, es decir, un canal de denuncia, por ejemplo, o tienen un community manager como el de Alan Borja, que está constantemente comunicándose con las personas, recibiendo información, de igual manera que tiene mecanismos abiertos como encuestas, como nosotros tenemos las encuestas de los alumnos, pero no exclusivamente enfocado a temas académicos, sino también de pronto a temas en general, como por ejemplo pronto el tema de bienestar estudiantil o temas de pronto de servicios complementarios que deban mejorarse para mejorar la experiencia de estar en el campus, etc. Y obviamente al final del día lo que no se mide no se gestiona, entonces necesitamos cooperar con nuestros grupos de interés para conocer qué debemos medir, asignarles indicadores a aquello que debemos mejorar y constantemente seguir alimentando este proceso, de estar siempre informados de qué quieren nuestros stakeholders, cómo podemos medir aquello que quieren y ir evaluando cómo vamos progresando en esos temas. ¿Okay? Ahora, esta idea me parece, yo le llamo tattoo quotes. O sea, ustedes los futbolistas han visto que ahora cargan, ya dejaron de tatuarse imágenes, ahora se tatúan las fechas en que quedaron campeones, o se tatúan los penales que fallaron, etc. Entonces, yo le llamo una tattoo quote porque te dice una idea, ¿se acuerdan ustedes la película de DiCaprio de Inception? La que el tipo todos se la han visto para no hacer el spoiler. Entonces el tipo le mete una idea a la mujer que si se matan, pues van a regresar a su vida anterior. Y esa es la idea que hace que finalmente se suicide la mujer del actor. Entonces hay ideas que son inception ideas. Básicamente una vez que esas ideas se introducen en tu inconsciente, son ideas que cambian tu comportamiento como tal. Entonces esta tiene el potencial de ser una inception idea. Y la dice Gregory Unruh, que pronto es un colega de Ángel, que justamente él habla de esto. Básicamente, si tus indicadores de sostenibilidad solo mejoran cuando vendes menos de tu producto, entonces básicamente tienes fecha de caducidad, estás condenado al fracaso. Y básicamente lo habla por ejemplo, como compañías, por ejemplo, el caso más extremo, Philip Morris. Philip Morris vende cigarrillos, ¿ok? Y claro, tiene uno de los programas de desarrollo de proveedores quizás más sólidos que cualquier otra industria tiene. Entonces ellos se encargan de que a sus proveedores, a los agricultores de tabaco, pues no les aseguren un precio justo por el producto, que les aseguren buenas prácticas agrícolas para que no apliquen herbicidas que destruyan el suelo ni la salud de los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos tienen un excelente programa de desarrollo de proveedores, pero todo orientado hacia un producto que causa efectos nocivos en la salud. Entonces al final del día, si te pones a pensar, ¿cuál es la única manera que Philip Morris con su portafolio de productos actual mejoraría sus indicadores de sostenibilidad? Que menos gente fume. Entonces, si nosotros como SPOL al final del día logramos determinar, si nosotros, o sea, yo sé que no es el caso, pero estaríamos en esa situación si solo mejoráramos nuestros indicadores ambientales o sociales, si básicamente educáramos menos o si básicamente nos concentráramos en menos personas a las cuales pudiéramos atender. Entonces al final del día todo esto te apunta a que llevas a una sinergia, y aquí está todo el tema por eso de innovación, de cómo encuentras esa manera de que puedas servir simultáneamente y lo que le llaman ganar-ganar a todos tus stakeholders. O sea, cómo puedes diseñar un modelo de negocios que te permita como escuela
servir a tus profesores, que tus profesores estén contentos de trabajar en el SPOL, que tus profesores quieran pues realmente desempeñarse en lo que están haciendo, que tus estudiantes pues salgan satisfechos con la formación que recibieron, que tus colaboradores pues realmente sientan satisfacción y orgullo de trabajar en tu organización. De igual manera que tus stakeholders, que tus reguladores te tengan en buena estima, que no consideren que quieres de pronto saltarte o tomar atajos para obtener una acreditación o lo que sea. Entonces al final del día es cómo diseño mis procesos y productos para lograr estos indicadores. Ahora, esto fue un poco a nivel corporativo, pero yo creo que más o menos estas ideas son de fácil aplicación en un entorno universitario. Pero el entorno universitario es de cierta manera es un monstruo diferente. ¿En qué sentido? Que nuestro principal impacto no está en nuestros procesos como tal, porque realmente utilizamos papel, por ahí la energía que usamos no es tan alta, por ahí los residuos al final del ciclo de vida tampoco son tan grandes, y por ahí nuestro impacto como tal en los procesos no está. Usualmente nuestro proceso está en el producto, es decir, en el graduado de nuestra universidad o de nuestros cursos o lo que sea. Es ese individuo con un mindset diferente el que tiene el potencial de cambio. Entonces es en él donde está nuestra apuesta para tener un mayor impacto en la sociedad. ¿Ok? Entonces por esa razón... Sí. Pero eso debe ser, claro, este es nuestro producto, sin embargo nosotros como parte del proceso de mejorar las actividades para ser sostenibles. Hay un concepto de transporte que usamos recientemente, energía eléctrica, debemos comenzar casi así para poder... Pero esos son impactos indirectos, o sea, nos ayudan a formar o darle un mejor servicio al alumno, pero es el alumno el que va a tener ese impacto enorme en la sociedad. O sea, es verdad, estoy de acuerdo contigo, debemos de reformular los procesos o diseñar los procesos de tal manera que nuestro producto, que es el graduado, pues realmente sea un individuo con un mindset que logre llevar a la práctica todos estos conceptos. Pero ahí está nuestro impacto, en cómo logramos, o sea... Convencer. Exacto. O sea, nuestro impacto está en el individuo y es lo que... Ya les voy a mostrar lo que otras instituciones sugieren, o sea, como aspectos materiales de educación. Lo podemos discutir y es más, como SPOL debemos de ponernos de acuerdo en cuáles son nuestros aspectos materiales. Y te aseguro que uno de los aspectos que va a salir material es la malla curricular o la oferta académica. Pero es al final del día nuestro alumno y nuestro proceso de producción no es como, por mucho que lo queramos ver como una planta de hacer alumnos, al final del día nuestro proceso es altamente customizado, porque el conocimiento o las competencias que desarrolla el graduado son competencias que se forman a través de la interacción humana, alumno-alumno, alumno-profesor, alumno-campus. Entonces, son esas interacciones las que añaden valor al final del día en poder tener un producto de alta calidad. Voy primero con Ángel y luego voy contigo, Paul. Sí. Es la diferencia que hay entre una institución de educación superior sostenible y un campus sostenible, ¿no? Básicamente. Cuando hablamos de una institución de educación superior sostenible, o sea, globalmente, lo más importante por lo general son casualmente lo que dice Jorge. Los estudiantes, ¿no? Igual lo otro es importante. Ahora, lo que pasa es que hay bastantes universidades que hablan de temas de campus sostenible. Ahí en cambio ya el foco es más la operación. Ahora, los esquemas más completos que existen normalmente manejan todos los aspectos. Pero hay una diferencia notoria entre el que es un campus sostenible, que ahí básicamente es ese tipo de cosas. Transporte, electricidad, comida, desecho, todo, básicamente las operaciones, viéndolo más como lo operativo, pero cuando hablamos de una institución de educación superior sostenible, ahí va mucho más allá. Y me venía a la mente el tema de los generadores eólicos que estaban mencionando. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Yo le pregunto cuánto nosotros consumimos energía eléctrica y cuánto podríamos generar de nuestros recursos ahí. Y más que todo, cuánta energía podríamos reducir en consumo, ¿no? Que finalmente la energía de la red de Ecuador es bastante renovable ya. O sea, 80% renovable. Entonces, finalmente es reducir el consumo.
Raúl, quería comentar algo. Si no solo agregar que no solamente serían los estudiantes, que efectivamente lo son, pero también los profesores pueden ser agentes de cambio en la sociedad, directamente a través de investigaciones, opinión o cosas que hacen para lograr cambiar el mindset. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Pero gracias por acotarlo, Paul. Sí, también en ese sentido los profesores jugamos ese rol pues de darle más visibilidad a los tópicos que promovemos, ¿no? Y eso implica participar en alianzas con gremios, eso implica salir de tu zona de confort, porque al final del día, cuando te evalúan anualmente, no te miran cuántas charlas diste, sino qué tan bien te fue en tus evaluaciones de clases y qué tan buenos papers publicaste o cuántos papers publicaste, ¿no? Pero al final del día, incluso para diseñar el plan de carrera del docente, hay que ver cómo eso se hace sostenible. Entonces, por ejemplo, es verdad, ¿de qué te sirve que tú hayas publicado un excelente paper, Impact Factor más de 6, y está simplemente guardado con 0 citaciones en el Google Scholar? Entonces, un poco la idea incluso de cómo se puede aplicar el desarrollo sostenible en eso es cómo regresa ese conocimiento creado al salón. O sea, cómo ese paper que publicaste se incorpora, ese conocimiento creado se incorpora en una clase. Cómo lo regresas a la clase. Cómo dentro de tu clase ese nuevo modelo que construiste se lo puedes transmitir a tus estudiantes. O cómo lo haces taller, cómo ese resultado de esa metodología que usaste le incorporas en un manual de taller o en un manual de laboratorio y ahora todo el mundo lo puede hacer. Entonces eso también es economía circular, porque es buscarle nuevos usos, nuevas aplicaciones al recurso que ya está creado. Y así hay hartísimos. Por ejemplo, hay una escuela de negocios que se llama el IMD. Ellos están en Suiza. Ellos se dieron cuenta que existe este gap, de que, por decirte, los profesores hacen 100 artículos, pero del contenido que representa esos 100 artículos, solamente 25% de este contenido regresaba a las clases. El otro 75% quedaba ahí en algún otro lado sin utilizarse. Pero lo que ellos encontraban es que los profesores no se abastecían para transformar todo su material publicado científicamente en contenido pedagógico, porque no les daba el tiempo a todos estos profesores. Entonces lo que hizo el IMD es que contrató a practitioners, pero con ciertas habilidades de escribir contenidos, para que sean ellos los que transformen toda esa información científica a material pedagógico de clase. Entonces contrataron a 3 personas full time, y estas personas full time, el trabajo de ellos es simplemente ellos levantan la demanda de necesidad de material pedagógico y lo tratan de hacer match con la oferta, es decir, van a todo el repositorio de publicaciones científicas y ven que lo que está ahí puede ser reutilizado o ampliado o simplemente escrito en un lenguaje más sencillo para que pueda regresar a la clase. Entonces, eso es una forma de, por ejemplo, aplicar principios de economía circular hacia temas, sí, voy Julie y luego voy con César, sí.
De acuerdo. Lo tenía César en línea de espera, y luego voy contigo, Ángel. Sí. Sí, es la misma dirección de lo que yo le digo. Entendiendo en este preámbulo de que existen las dos vertientes, ¿verdad? Desde la perspectiva de la institución, que es el desarrollo sostenible interno, Sí. y el que tú manifestabas que es fundamental hacia los ciudadanos. Me imagino esto viene en lo que tú dices, pero esa segunda parte, por ese compromiso que hay con el tema productivo, que también lo representaba allí, debe ser muy desafiante, ¿verdad? Hay Claro. ejemplos de casos exitosos. A nivel de educación. Sí, en ese sentido. ¿Algún ejercicio de una universidad que haya hecho un plan de sostenibilidad que sea exitoso? Pero no del campo sostenible, sino No, de todo. Hay un esquema, el esquema STARS, que usan las universidades de Estados Unidos. Mira, yo te puedo hablar de lo que han tratado de hacer las escuelas de negocios. Entonces, La historia de las escuelas de negocios va de la siguiente manera. ¿Cómo comienza? Es como una especie de evolución hacia integrar en las mallas curriculares estos temas. Porque una de las principales críticas que se les hace a las escuelas de negocios es que formamos personas que se enfocan más en el corto plazo que en el largo plazo, ¿ok? Entonces, lo que una universidad que ha logrado hacerlo, o sea, el proceso comienza lo siguiente. Te critican de que no formas personas con una mentalidad más holística, que buscan la interacción planeta, sociedad, negocio, sino solo hacer plata, ¿ok? Entonces, muchas dicen, bueno, ¿cómo lo corregimos? Ponemos un curso al final de todo de ética o de desarrollo sostenible. Entonces, hoy en día, todas las escuelas de negocios tienen una materia. En algunas universidades, como aquí, es obligatorio, en otras es electiva, pero hay una materia de ética o de desarrollo sostenible, ¿ok? Ese es el primer paso. Luego, cuando empieza esto, comienzan a hablar los profesores de ética o desarrollo sostenible, decir, de nada me sirve dar mi clase, porque aquí yo en mi clase digo que hay que integrar a todos los stakeholders, y va luego el profesor de finanzas, y sorry Marilena, pero luego va luego el profesor de finanzas y dice, lo que importa es el valor de la acción de la empresa. Entonces, comienzan a surgir estas tensiones internas, y seguramente pasará que el de ingeniería sostenible dice algo y luego el de materiales dice otra cosa, ¿no? Entonces comienzan a surgir estas tensiones internas. Entonces los decanos que son proactivos comienzan a decir, chuta, esto hay que articularlo de otra manera porque eventualmente va a llegar a un desprestigio o a una mala imagen con mis estudiantes, con mis stakeholders. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a hacer reformas curriculares. Entonces, han habido escuelas de negocios que se han metido en inversiones para reformar toda la malla curricular y que todas las materias sean multidisciplinarias. Es decir, por ejemplo, hay un caso que revisábamos con Virginia, era el caso de Yale, la escuela de negocios de Yale. Entonces ellos, por ejemplo, lo que trataron de hacer es no dar una clase de sostenibilidad per se aislada de todos, porque la sostenibilidad es responsabilidad de todos. Entonces lo que trataron de hacer es hacer contenidos multidisciplinarios, donde, por ejemplo, en vez de enseñar finanzas como un silo, como un campo de algo, sino enseñas la competencia que está detrás de las finanzas. Entonces, parte de eso, por ejemplo, el ejercicio que hicimos con los profesores aquí es buscar cuáles son las áreas comunes entre las materias. Entonces, por ejemplo, vimos que en marketing hay temas de canales de distribución. En supply chain enseñamos distribución también. Entonces, ¿qué tal si simplemente abrimos un curso de canales de distribución internacionales para mezclar un poco lo que se ve en entorno? Entonces ya no es ese tópico así divorciado, cada uno lo dice, sino es un curso holístico, donde en canales de distribución se ve temas de economía internacional o de negocios internacionales, se ve algo de supply chain y se ve marketing, y todo simplemente para entender mejor los canales de distribución. Ese es el siguiente paso que hacen las escuelas. Y luego ya el otro paso en la evolución ya es cuando logran crear un contenido, o sea, una maestría con un énfasis en todo eso. Entonces, por ejemplo, Vermont tiene un MBA que es un MBA en Sustainable Innovation, pero no es que Sustainable Innovation es un track de especialización, sino que es todo la malla curricular está orientado hacia ese enfoque. Entonces, ellos son los que mejor lo han hecho, y realmente desde mi metro cuadrado te puedo decir que eso es lo mejor que sé que ha sucedido al tema. Y luego está que todas las universidades comienzan a crear una oficina de sustainability. Entonces tienen, así como hay un decano de posgrados, hay un Chief Sustainability Officer de la universidad. Y él tiene a cargo las partes él tiene a su cargo los temas de
de vínculos con la comunidad para ver proyectos de pronto de vinculación que contribuyan a los aspectos que son materiales a la organización, y tienen los aspectos que son de campus, el Green Campus y todos estos proyectos para hacer más verde las instalaciones del campus. Y a nivel ya curricular, pues cada decano lo ve. Entonces, no sé si eso se alinea con lo que tú conoces, Ángel, en tu campo. O sea, en cuanto a sostenibilidad, por ejemplo, hay una organización que se llama la Association for Sustainability in Higher Education, que tiene un método que se llama el STARS, de rankear, que es súper chévere porque te da todos los aspectos, cubre todos los aspectos, tanto lo académico, que casualmente la producción de currículum y cursos y todo esto, investigación, el engagement, obviamente, que es esto del cómo impactamos en el público, operaciones, o sea, del campus, planificación, administración, incluso innovación y liderazgo. Y entonces, por ejemplo, ellos incluso, esto es una especie, si bien es un modelo para decirte qué es lo que hay que hacer, también es un modelo de evaluación, de ranqueo. Y por ejemplo, en esto de aquí, normalmente Cornell le va súper bien. Entonces Cornell tiene o sea, le va bien casi en todo. Entonces, sí hay bastantes, o sea, si nos vamos a los que tienen gold standard en esto de aquí, encontraremos unas cosas realmente súper exitosas en cuanto a desarrollo de sostenibilidad. Nosotros en cuestiones universitarias hay algunos esquemas ya armados. Por ejemplo, hay cuestiones más libres, como con gente de la Universidad de Manchester, con la que tengo contacto. Ellos están usando un proceso de backcasting para redefinir todos sus objetivos respecto a sostenibilidad. Entonces, o sea, sí, bastantes ejemplos de éxito en sostenibilidad y en educación superior. Y ya es un tema bastante desarrollado, tanto así que ya hay un esquema, casi un paquete armado de qué es lo que debes hacer. ¿Okay? Entonces, un poco las prácticas que actualmente hacen las empresas. Primero, reforman currículos, como ahora hay esta materia transversal de ingeniería ambiental, creo que se llama, ¿no? Gestión ambiental, es una materia transversal. Gestión ambiental, que es a todas las carreras de pregrado del SPOL, pues tienen que... Sí. El problema ahí es que esos conceptos se quedan en una materia y más bien en el resto de materias debería empezar a aportarse el mismo concepto. Y detrás de hablar mucho de los proyectos integradores, hay dos proyectos que yo vi que hablan sobre sostenibilidad, pero la gran mayoría no tenía. Y también el riesgo ahí es que por el mismo nombre se queda exclusivamente en lo ambiental, precisamente la sostenibilidad es llevarlo hacia las tres cosas juntas. El objetivo último es que ¿qué clase das tú, Luis? Bueno, ahora estoy dando análisis y resolución de problemas y en esa materia Es la de design thinking. Sí, es una materia introductoria. En ciertos proyectos, hay que saber sostenibilidad, pero en ciertos proyectos surge la idea. Claro, que por ejemplo había un proyecto de una empresa que vendía productos que son más naturales, que mayor orgánicos. Sí. Entonces los chicos finalmente le dieron una idea al dueño del negocio, que sea si está hablando de algo orgánico, porque no se producto orgánico. Entonces ellos elaboraron una hoja y un hilo orgánico también, que es un empaque. Y le promocionaron, pero claro, ahí viene el tema de que el costo de ese empaque era 1.3 veces mayor que lo que estaba acá. Y la dificultad de hacerlo, porque esa hoja duraba 10 o 12 días. Entonces el esto lo tienes guardado y te sirve para... Pero también la oportunidad de poder acceder al mercado que es más consciente, que tiene la de hecho, por imagen, acaba de venir de Washington DC, si trabajamos con el 4 de enero y el Whole Foods. Y está lleno, Whole Foods, está repleto de gente. Y va por la novedad, porque la gente es más consciente y sabe que igual no va a dejar más que ir a cualquier supermercado que encuentras ¿cómo se llamaban los videos? Las ramen por 10 por $1, ¿no? Por $10. Entonces sí hay, el tipo puede ser o sea, el tema es, para lo que también estaban haciendo, es como tú desde tu espacio
va perdiendo en el camino porque llegan de 3, 4 semestres después y ya no pertenecen. Claro. Es el mismo concepto de por qué dentro de la reforma curricular los 7 resultados de aprendizaje hemos definido las rutas de aprendizaje y rutas de intervención. En el momento que tú comienzas a conectar, por lo menos le dices a las carreras, en 3 momentos tienes que garantizarme el aprendizaje o la enseñanza y el aprendizaje de Y aplicación de la aplicación. Y además de eso, tú lo vas a medir para poder regresar y saber si estás avanzando o no. Ese concepto integral es el que hay que hacer. Porque mira, nosotros hemos tenido objetivos que hemos definido que lo vamos a hacer, pero no estaba conectado. Entonces, cuando tú obligas, por ejemplo, por eso es importante obligar a los profesores, no solamente hablen verticalmente, desde los profesores de graduados, los profesores de facultad y los profesores de materia integradora, pero también horizontalmente. Entonces, son conceptos. ¿Por qué está diseñado? ¿Por qué hay emprendimiento, por ejemplo, en el diseño del ciclo de formación del profesor? Es un concepto que queremos que sea transversal, porque está dentro de la fundamentalización. De repente, es un momento para empezar a tener sostenibilidad, así como hablamos de pertinencia, así como hablamos de comunicación, así como hablamos de la ética. Por eso es que ética también es una materia, pero todos debemos de tocar estos temas y partiendo de un concepto claro que se ha definido y de ahí, desde cómo es el punto de ruño, desde un metro cuadrado, como dice Jorge, puedes aportar una actividad, con 2 actividades, no más. Y si tú refuerzas una actividad cada semestre por 5 años, algo pasa. Sí, Enrique, sí. Cuidado con lo de Whole Foods, ¿no? Que muy legal y todo, pero si ya tú lo ves así como dicen en comparación, se usa mucho más suelo, ¿sí? en la agricultura orgánica, ¿no? Entonces a veces no necesariamente, o sea, de hecho, haber leído una revisión de metaanálisis de producción orgánica, de análisis del ciclo de vida de producción orgánica versus producción convencional. Y normalmente cuestiones ambientales de la producción convencional incluso puede ser mejor. Obviamente es más énfasis para el usuario, algo orgánico, pero no necesariamente es lo más ideal para el mundo. Entonces hay que tener cuidado también con... O sea, si todo el mundo se va a Whole Foods... Hay hambre en el mundo, claro. Hay hambre en el mundo. Sí, hay hambre en el mundo. Sí. Bueno, entonces al final solo quiero sintetizar en... Estas son las prácticas que son más comunes en las universidades hoy en día, ¿no? Entonces muchas hacen reformas curriculares que tratan de meter una materia de desarrollo sostenible. Este es el primer peldaño, es cuando recién iniciamos en esto. Luego está la integración transversal y aquí, por ejemplo, lo que les hablaba del Sustainable Innovation MBA. Muchas universidades hacen mucho énfasis en el proyecto de Campus Verde. Y ya discutiremos sobre si esto es material o no para el SPOL, pero por ejemplo, hay iniciativas que ahora los hacen que hacen fundraising para tratar de modernizar las instalaciones eléctricas del campus o de tener en los parqueaderos, que son espacios masivos, pues tener paneles de energía solar. Por otro lado está el tema de la formulación de proyectos, o sea, muchas veces por ejemplo, bueno, realmente aquí sí desconozco cómo se manejan los proyectos de vinculación en SPOL, pero muchas veces en las mismas fundaciones que tienen causas, que quieren servir una causa social como tal, ellos no tienen una agenda de trabajo o no tienen un plan estratégico de decir cuáles son las causas que voy a servir o cuáles son las necesidades que voy a atender. Entonces, bueno, no sé si sea el caso de vinculación, pero por ejemplo, vinculación es ese brazo, ese músculo del SPOL que justamente te puede ayudar a construir más, o a crear más valor, porque primero que le das una experiencia práctica a los participantes, a los estudiantes, y por otro lado crea valor a los beneficiarios. Entonces es un ganar-ganar de tus stakeholders, porque tu sociedad se beneficia y porque tus graduados o tus estudiantes en progreso ponen en la práctica lo que están trabajando, lo que están aprendiendo. Y por otro lado está el centro de la investigación, y eso es crítico también, porque para poder incorporar estos contenidos en nuestros cursos necesitamos material, lecturas, libros, etc. Y nuestros estudiantes, al menos aquí en España nos pasa mucho, que dicen, chévere, vamos a estudiar modelos de negocio circular
y me vas a hacer estudiar el caso de Patagonia. Yo no hago alpinismo, yo no voy a la montaña, yo nunca he visto una prenda Patagonia. ¿Y crees que yo voy a poder analizar lo que hace Patagonia como tal? A mí me gustaría de pronto analizar lo que está haciendo Pronaca. ¿Por qué no hacemos un caso de Pronaca de desarrollo sostenible, por ejemplo? Entonces, nuestros estudiantes nos piden algo local, siempre contexto local, y seguramente les pasará en cada una de sus facultades, de que hay que contextualizar o hay que localizar el contenido que se lleva a la clase. Entonces, para eso necesitamos producir ese contenido. Entonces es evidente que si queremos introducir el tema de la sostenibilidad en nuestra malla curricular, necesitamos alguien que genere ese contenido, alguien que cree ese contenido científico y que luego se traslade hacia contenido pedagógico. Pero bueno, aquí está, aprovecho que está mi jefe, le tiro una raya más al tigre, pero nos valoran nos valoran la parte científica, pero no tanto la de hacer el contenido para la clase. Entonces ahí el incentivo muere en el paper. Y el esfuerzo de ¿Cómo que en el polo? Bueno, entonces esto es la idea que quiero que la retengan un momento, porque es la que vamos a utilizar en esta actividad grupal que vamos a hacer. Entonces al final del día lo que queremos, el enfoque de sostenibilidad de una institución de educación superior es desarrollar una visión sistémica e interconectada a lo largo de las facultades. Es decir, rompamos los hilos. No nos veamos como que, mira, está César, él viene de la facultad X. O mira, Javier está en negocios, pero Marcos está en, no sé, matemáticas. Entonces, no, olvidémonos esto. Olvidémonos de que yo soy de matemáticas, tú eres de SPAE, yo soy de ciencias naturales, tú eres de mecánica, y rompamos un poco eso de ese parche de facultad que siempre lo llevamos y que a veces abusamos de ese parche en las reuniones, en las pocas reuniones multidisciplinarias que tenemos. Entonces, rompamos el parche de un momento y tratemos de construir una visión sistémica e interconectada a lo largo de todas estas facultades, pero que esta visión esté orientada hacia cómo transformar experiencia de educación. O sea, al final del día nosotros ya no estamos en el negocio de la educación, estamos en el negocio de la experiencia. Nosotros damos experiencias que ayudan a aprender cosas a la gente, o mejor dicho, construimos entornos para que sucedan experiencias que ayuden a desarrollar competencias. Al final del día ese es nuestro negocio, es crear entornos que faciliten la creación de competencias. Entonces, justamente debemos orientar a cómo transformamos ese entorno para que nuestros estudiantes sean agentes de cambio. Y también, o sea, primero nuestros estudiantes sean agentes de cambio y segundo, nosotros también seamos líderes en este cambio social de la sociedad. ¿Ok? Entonces, tengamos en mente esto para esta actividad. ¿Ok? ¿Ustedes han visto antes esta frase? ¿La han escuchado? ¿La han leído? ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes el concepto de sense making? Sense making, hacer sentido, sí, o darle sentido a las cosas. Bueno, esto es un concepto de teoría organizacional y básicamente señala que nosotros utilizamos todo nuestro, y aquí como dice la gente del CIS, el bagaje intelectual. Nosotros utilizamos todo ese bagaje intelectual. Somewhere in between. Exacto. Ok, entonces, ¿qué es el sense making? El sense making es un proceso interactivo entre nuestra cognición y los factores contextuales de nuestro alrededor. Entonces, esa interacción de cómo vemos el mundo, lo que tenemos en el cerebro, y cómo suceden las cosas nos ayuda a interpretar toda la información que hacemos. O sea, al final del día, cuando nosotros interpretamos qué sucede algo, nosotros lo que estamos haciendo es asignándole un significado a una serie de eventos que pasaron. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les pongo este escenario, digamos, situémonos un momento en el Mercado Central, que está en Lorenzo de Garicoa y 10 de agosto, me parece. ¿Ok? Digamos que estamos ahí, no sé, justo es fiestas julianas, tenemos una sobrina, hay que comprarle un vestido. Y justo esos vestidos de guayaquileña se acabaron aquí en el mercado artesanal. Te fuiste al Mercado Central.
y de repente pasa un afroamericano de 1,90 m sin camiseta corriendo a toda velocidad. ¿Tú cuál es tu reacción inmediata? Ok, entonces lo que tú dijiste de agarrar tu cartera o de cogerte los bolsillos fue asignarle un sentido a esa acción particular, porque nuestro bagaje antropológico ecuatoriano nos dice que si hay un afroamericano corriendo, la probabilidad de que sea ladrón es muy alta. Entonces por esa razón tomamos esas medidas, pero seguramente si estás, no sé, estás en una plaza de Italia o en una plaza de Europa y ves a un afroamericano corriendo, seguramente reaccionarías de otra manera, porque puerta tradicional, si a veces hay unas puertas como largas que con lo que puedes salir y sí, más o menos y yo salí viniendo a un afroamericano y por primera vez en Estados Unidos, porque antes no lo había sentido, pero era porque tal vez vivía ahí como lo estudié, pero esta era una experiencia que me pasó al regresar al país, estando 4 años y regresé a comprar eso. Y eso me aterrorizó. Porque era solita yo. Llevas en tu psicosis ecuatoriana. Más o menos. Ya cuando ya salí y respiré, dije, ¿por qué? Es eso que tú traes adentro. No, ese es tu bagaje, tus instintos primarios. de acuerdo, entonces al final del día eso pasa también como pensamos. Y este autor dice que para saber lo que pensamos es necesario verlo escrito. Y ahí realmente vamos a saber lo que conocemos. Entonces, por eso él se pregunta, ¿cómo voy a conocer lo que pienso hasta que no lo vea lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, por esa razón, para articular una visión, tenemos que crear sentido de eso, a todo lo que nosotros creemos que es SPOL. Entonces, lo que nosotros queremos es esto, es crear significado, asignarle un significado a lo que sería un SPOL sostenible. ¿Qué sería eso? Entonces, como no sabemos lo que es eso y no lo sabremos, sí, Javier. Y también eso ayuda a que se convierta en un tema cliché, no es simplemente decir si somos sostenibles, somos emprendedores, sino que realmente le damos un concepto, una cosa. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, como no sabemos qué es una SPOL sostenible y no lo vamos a saber hasta que no lo veamos escrito, o en este caso no lo veamos dibujado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer eso. Vamos a trabajar en dibujar, en diagramar o en prototipiar, lo que ustedes consideren adecuado, pero al final del día lo que yo quiero es que ustedes hagan una representación gráfica en esos papelógrafos que están allá, una representación gráfica de cuál sería esa visión de un SPOL sostenible. ¿Ok? Entonces, ¿los han dividido antes en grupos? ¿Están divididos en grupos o no? 1, 2, 3, porque si no será... Ok. Si no la trinca... Entonces, ¿qué? Hagamos... ¿Cuántos estamos? Estaba aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. 4 grupos, de 4 integrantes. Y ahí los que salgan. O sea, cuenten hasta 4 y de ahí... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3. Alejandro sería el 1. Ok, y aquí Hugo sería el 1. Ah, no, perdón. Allá. Ok, entonces, todos los 1 acá a la derecha, los 2 ahí, y aquí sí ya desordenemos el salón, ya no importa. Los 1 acá, los 2 acá, los 3 aquí y los 4 acá. ¿Ok? Y ya les paso el insumo. 3.